Pasen, pasen, mis niños queridos. No se me queden ahí en el pasillo que se escapa el calorcito. Vengan cerquita del fuego. Ay, qué noche fría hacia afuera, ¿verdad? Escuchen cómo silba el viento. Acomódense aquí en la alfombra, a los pies de mi mecedora. Les dejé unas mantitas de lana tejidas a mano. Tápense bien los piecitos. ¿Sienten ese aroma rico? Es té de manzanilla con miel. Nada mejor para calentar el cuerpo y preparar el corazón. Porque la historia que les voy a contar hoy, ay, mis chiquitos, necesita que tengamos el alma bien atenta. Hoy seré sus ojos y sus oídos. Cierren los ojitos y déjense llevar por la voz de esta abuela vieja que los quiere tanto. Antes de subirnos a nuestra máquina del tiempo invisible, quiero contarles a ustedes y a los papis que andan por ahí que este cuento pertenece a una colección bellísima llamada Manto de Naciones. Fíjense qué maravilla. Manto de Naciones es una vibrante propuesta narrativa y espiritual. Lo que hacemos es rescatar y difundir la historia de las madres patronas de cada país. A través de una colección de libros, transformamos relatos antiguos y milagros históricos en lecciones vigentes de fe. Buscamos conectar nuestra identidad cultural con una espiritualidad cerquita y cálida. Si después del cuento se quedan con ganas de más, le dicen a papá o a mamá que los lleven a dar un paseíto por www.millenniumfide.com. Ahí hay un mundo entero esperándolos. Y ahora sí, hagamos silencio. Que el viento se lleve los ruidos del día. Vamos a abrir el capítulo 2, La Virgen del Pilar. El abrazo en el cansancio. Para entender lo que vamos a vivir hoy, tenemos que retroceder casi 2000 años. Sitúense en el año 39 después de Cristo. Imagínense un mundo muy distinto, todo bajo la bota de hierro del Imperio Romano. Vamos a caminar por una ciudad de Hispania llamada César Augusta, lo que hoy es Zaragoza. Imaginen una ciudad gris, de piedra fría, llena de comerciantes y soldados que solo creen en el emperador. Por esas calles adoquinadas, esquivando carretas, camina un hombre cansado. Su rostro está curtido por el sol de Judea y su manto cubierto por el polvo de miles de kilómetros de marcha. Es el apóstol Santiago el Mayor. Él ha cruzado mares y montañas para cumplir el mandato de llevar el mensaje de Jesús hasta los rincones más lejanos. ¡Qué valiente! Pero al llegar a esta ciudad, Santiago choca contra un muro invisible y durísimo, la indiferencia de la gente. En el año 39, aquellos hombres no entendían a un Dios que sufre por amor. Pobre Santiago, a él lo llamaban el hijo del trueno por su pasión, pero ahora se ha quedado sin voz. Siente que sus palabras se las lleva el cierzo, ese viento traicionero y helado que baja de los Pirineos. Santiago está viviendo lo que los grandes llaman la crisis del fruto. Se siente como ese papá que siente que sus consejos no llegan a sus hijos. Psicológicamente está roto. Se siente huérfano, lejos de Jerusalén, y piensa que todo su sacrificio ha sido en vano. Pero escúchenme bien, es exactamente cuando el hombre ya no puede más que el cielo empieza a trabajar. Es la madrugada del 2 de enero del año 40. El invierno en el río Ebro no tiene compasión. Te cala los huesos. Santiago está arrodillado entre unos juncos húmedos, rezando con sus únicos 7 seguidores. Están tan acurrucados por el frío y la tristeza que ya planean rendirse y volver a casa. Santiago llora en silencio. Pero de repente el viento furioso se frena. El aire helado empieza a oler distinto.
Huele a rosas, a jazmines, a una primavera dulcísima. Una luz suave ilumina el agua oscura del Ebro. En medio de esa luz, Santiago levanta la vista y ve a la Virgen María. Pero fíjense qué misterio grande. La Virgen, en ese año 40, todavía estaba viva allá lejos, en Jerusalén. Es el único caso en la historia donde María se manifiesta por bilocación, es decir, estar en dos lugares al mismo tiempo, por obra de Dios. Ella cruzó los cielos para sostener a su hijo agotado y trae un regalo, una columna preciosa, un pilar de piedra de jaspe. Se acerca a Santiago y le dice con voz de miel: Hijo mío, este lugar será mi casa. Sobre este pilar se asentará un templo, donde Dios obrará maravillas. Y este pilar permanecerá aquí hasta el fin del mundo, para que nunca falte la fe en esta tierra. Mis niños, la Virgen sabe que somos frágiles. Las palabras se las lleva el viento, pero una columna de piedra se puede tocar y abrazar. Ese pilar es la muestra de que la fe es algo duro donde podemos agarrarnos fuerte cuando nos tiemblan las piernas. Y vaya si funcionó ese abrazo maternal. Santiago se levantó con una fuerza inmensa. Construyó con sus manos una capilla de barro alrededor del pilar. Fue el primer templo de María en la cristiandad. Con los siglos, Zaragoza tuvo guerras y bombardeos, pero el pilar nunca se movió. En 1936, durante una guerra muy triste, un avión soltó 3 bombas gigantes sobre el techo de la basílica. 2 rompieron el techo con un estruendo terrible. Pero ¿saben qué? No explotaron. Hoy están ahí colgadas, para recordarnos que el mal no tiene permiso de Dios para destruir la casa de nuestra madre. Pero el milagro más famoso ocurrió en 1640. El joven Miguel Pellicer había perdido su pierna derecha en un accidente. Vivía de pedir limosna, y cada noche, con fe gigante, untaba su muñón con el aceite de las lámparas de la Virgen del Pilar. Una mañana, tras soñar con la Virgen, se despertó y... ¡ay, mis chiquitos! Descubrió que su pierna derecha había crecido de nuevo, con las mismas cicatrices de su infancia. Este milagro nos enseña que el pilar nos restituye lo que la vida a veces nos quita. Hoy, si viajan a España, verán una basílica inmensa en ese lugar. Pero la verdadera huella no está en los ladrillos, sino en el gesto de besar el pilar. Detrás de la estatua hay un huequito donde asoma la piedra original. Si pasan la mano, sentirán un pozo profundo. Ese hundimiento lo hicieron durante 2000 años los besos y las manos temblorosas de millones de peregrinos buscando refugio. Y esa columna es la que une la fe de España y de nuestra América. Y así, mis chiquitos hermosos, esta historia nos regala una virtud inmensa, la virtud de la fortaleza. Papás y mamás que me escuchan, miren a sus hijitos y háblenles de la fortaleza. Vivimos en un mundo donde a la primera dificultad queremos abandonar. Santiago también quiso abandonar, pero la Virgen del Pilar nos enseña que la fe no te quita el cansancio, sino que te regala una columna sólida para sostenerte mientras estás cansado. Enséñenles a sus hijos que tener un pilar en casa significa tener valores que no cambian con la moda, que cuando tengan miedo en la noche pueden imaginar que están abrazados con fuerza a esa misma columna de piedra. Ser fuerte es ser como ese pilar, recibir los golpes de la tormenta, asustarse un poquito, pero quedarse firme esperando que salga el sol.
porque la luz siempre llega. Bajo el manto, momentos de reflexión. Vamos a hacer nuestro bloque especial de hoy. Cuando estén solos en su cuarto, cierren los ojos. Imaginen que dentro de su corazón hay una columna de piedra que se agarra fuerte a la tierra. Respiren hondo y repitan suavecito: mi fortaleza no viene de mi propia fuerza, sino de mi apoyo en ella. Fíjense qué lindo juego. Busquen bloques o cartas y construyan la torre más alta que puedan. Hablen de que la pieza de abajo, el pilar, tiene que ser la más fuerte para que no se caiga nada. Al terminar, digan todos juntos: María es mi base. Y mi favorito, hagan el abrazo del pilar. Si algún hermanito o papá está triste o cansado, todos los demás tienen que ir y rodearlo en un abrazo bien apretadito, para recordarle que su familia es un pilar que nunca se va a mover. ¡Ay, qué lindo ratito hemos pasado frente al fuego! Me siento mucho más fuerte, como si yo también estuviera abrazada a esa columna de jaspe. Recuerden siempre, mis pichoncitos, que por más fuerte que sople el viento de los problemas, tienen una madre en el cielo y un pilar donde apoyar la cabecita. Nunca están solos. Gracias de todo corazón por escuchar a la abuela Tingui. Háganle acordar a los papis que visiten www.millenniumfide.com para buscar más tesoros de la colección Manto de Naciones. Allí hay muchas historias esperando para abrigarles el alma. Los quiero muchísimo. Que Dios me los bendiga en cada pasito y que la Virgencita del Pilar los cubra siempre con su manto. Hasta el próximo cuento, mis chiquitos. A dormir con los angelitos.